otro modo de ser humano y libre. Bienvenidos a este podcast. Nuestro tema del día de hoy será sobre el litigio estratégico. Antes de abordar el tema, hablaremos un poco de nosotros. Nosotros somos estudiantes del cuarto semestre de la maestría en Derecho Indígena impartida por el Instituto Rosario Castellanos. Mi nombre es Sandra Reséndiz y yo soy licenciada en Derecho. Buenas tardes, yo soy Luis Ernesto Calixto y soy psicólogo y antropólogo. Buenas tardes, yo soy Juan Carlos Morales, soy abogado y soy indígena zapoteca. Buenas tardes, yo soy Rosalba Villaborja y soy licenciada en Derecho. Bueno, antes que nada, para poder hablar de litigio estratégico, tenemos que definir qué es. El litigio estratégico es el procedimiento mediante el cual se presenta un caso ante los tribunales, esto con la finalidad de tener un pacto que trascienda al caso mismo. Este tipo de litigio constituye una herramienta para impulsar la modificación de algunos patrones sistemáticos de violaciones a los derechos humanos. Dicho litigio no busca solamente obtener una resolución favorable, sino más bien visualizar la violación sistemática de los derechos humanos, generar conciencia en la ciudadanía y, más que nada, fijar antecedentes de un problema planteado. El litigio estratégico surge en las primeras décadas del siglo pasado en Estados Unidos, extendiéndose hacia otros países en los que ha cobrado fuerza, como una herramienta que busca impulsar una eficaz protección de los derechos humanos. Lo relevante del litigio estratégico es aprovechar un litigio concreto, con el potencial para generar una interpretación en un determinado sentido que derive en un criterio jurisprudencial obligatorio, o que propicie una modificación legal que brinde mayor protección y seguridad jurídica, o incidir en la creación o modificación de una determinada política pública, en un espectro mayor al del interés particular de quien ejerce una acción que es acogida en la solución de la contienda. Lo que hace diferente al litigio estratégico de los demás litigios es que el estratégico persigue varios objetivos, como la resolución del caso a favor de la víctima, buscando la reparación del daño, la visibilización de las condiciones de injusticia estructural, es decir, de aquellos códigos legales, prácticas políticas o prácticas sociales que dañan sistemáticamente el ejercicio de derechos de personas o grupo de personas, la generación de antecedentes jurisprudenciales, de resoluciones que orienten las decisiones de juezas y jueces frente a casos similares, y la generación de conciencia social sobre el problema, pues muchas veces este no se percibe como tal. La exposición de cualquier caso que se desea aplicar un litigio estratégico requiere de la colaboración de especialistas de diversas disciplinas. Si bien el litigio es una herramienta que corresponde de manera exclusiva al derecho, lo cierto es que éste puede nutrirse de las aportaciones de la antropología, la sociología o la misma historia, tan solo por citar algunos ejemplos. Esto permite complementar el análisis de la situación de injusticia a partir de distintas perspectivas, como es el caso que hemos elegido en nuestro equipo, el cual busca la reparación integral del daño desde la visión de los derechos humanos y garantizar el derecho a la seguridad social, al trabajo, a la salud, entre otros derechos de un oficial que de carrera militar de identidad indígena zapoteca, que fue separado de sus funciones y de la carrera militar de forma definitiva y sin derecho a seguridad social, al ser diagnosticado de neurosis depresiva severa y rebelde a tratamiento, la Secretaría de la Defensa Nacional concluyó que el padecimiento
fue por causas congénitas, sin tomar en cuenta los antecedentes, desempeño y contexto de desarrollo de las actividades del sujeto de la investigación. Bueno, a continuación vamos a escuchar de viva voz el testimonio de la persona a la cual le violaron sus derechos humanos. Sí, yo ingreso a las Fuerzas Armadas Mexicanas el 1 de septiembre de 1988, pues con la ilusión y el reto de ingresar al ejército mexicano, pues para hacer carrera profesional a una institución educativa militar pues de prestigio y muy conocida, que es el Heroico Colegio Militar. Después de la formación militar en esa escuela educativa de 1988 a 1992, egreso de ese plantel, me graduó como subteniente de caballería, me designan en las diferentes unidades o cuarteles de mi especialidad, que fue caballería, y pues con el grado de subteniente y la esperanza pues de llegar a ser general, como todos los egresados de esa escuela militar, haciendo al grado de teniente. En 1994 me asignan a las diferentes comisiones y servicios que existen en ese momento, pero hay dos momentos o dos eventos muy importantes en mi corta carrera militar, que fue el conflicto armado chiapaneco, el conflicto en ese estado de Chiapas, donde se me asigna ir a restaurar el orden. Cabe hacer mención que soy originario de una comunidad que se llama Villa Ordaz en el municipio de Tlacolula. Soy de origen indígena, hablo mi idioma materno, que es el zapoteco, y comento esto porque en este conflicto chiapaneco, donde la bandera que se levanta en las comunidades indígenas, pues sí, de momento me causó un conflicto por mi situación zapoteca. Sin en cambio, pues del 94 de 1994 a 1996, de alguna forma cumplí con la encomienda de participar en esa restauración del orden, ¿no? En ese conflicto interno del gobierno mexicano. En el año del 96 al 98 me cambian de cuartel al estado de Sonora a combatir el narcotráfico, la siembra, tráfico de estupefacientes, marihuana, cocaína, que en ese momento era lo que se manejaba más. Y en ese año, en un estado que es pues prácticamente en un gran porcentaje desierto, el gobierno mexicano estuvo mandando muchos soldados, mucho compañero militar a combatir. Cabe comentar que en ese estado no había muchos cuarteles, no había muchas instalaciones, los servicios eran muy demandantes, prácticamente no teníamos descanso, o prácticamente estábamos permanentes en esas áreas de Sonora. Se traficaba mucha droga, había que buscar, perseguir el tráfico de estupefacientes, máxime que es frontera con Estados Unidos, y ahí es donde se me diagnostica un problema, pues un problema de salud,
tipo depresivo, tipo problema emocional, y cuando acudo a que me den la atención médica por parte de Seguridad Social Militar, se determina que yo tengo que causar baja de la institución armada porque pues, mi problema, de acuerdo a los parámetros que tiene la medicina militar, pues yo no podía continuar. En su momento yo no entendí exactamente qué me pasaba, pero si no mal recuerdo me diagnostican con un problema de tipo depresión severo o neurosis severa, algo así eran los términos que se manejaron en ese momento. Yo con poco conocimiento de la situación, pues y por falta del apoyo que yo esperaría me proporcionara a las Fuerzas Armadas, me dan de baja sin derecho a prestaciones y sin una explicación más profunda de mi situación. Pero pues básicamente esa es la situación por la cual me dan de baja del ejército, ¿no? Truncando mis aspiraciones de poder hacer vida profesional, laboral, militar. Como les comentaba, la aspiración era llegar a ser general, como en ese plantel educativo nos mentalizan, porque son los que dirigen y controlan las Fuerzas Armadas Mexicanas, ¿no? El Heroico Colegio Militar. Muchas gracias por su testimonio. Bueno, yo sí quisiera hacerle una pregunta. ¿Usted no llegó a alguna instancia, no acudió a alguna instancia de alguna índole, tanto pues derechos humanos o alguna instancia que haya recurrido? No, en ese momento no, pues por desconocimiento y por falta de apoyo no. Yo recuerdo que en ese entonces sí ya se hablaba de derechos humanos, pero no había mucha información de podernos acercar a lo que actualmente ya conocemos, ¿no? Si no mal recuerdo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, precisamente en el año que nos graduamos del Colegio Militar, es cuando adquiere su rango constitucional, pero no había mucha información, y además mi trabajo era tan exigente, tan demandante, que no carecía de los medios y maneras de poder acudir o preguntar o apoyarse de algo, ¿no? Claro, entiendo. Yo también tengo una pregunta. Cuando los cesan de sus labores, ¿le dan algún dictamen o así como un documento donde le dan la razón exacta de por qué lo están destituyendo de su cargo y, bueno, en sí de sus labores como tal? Sí, manejan en las Fuerzas Armadas Mexicanas, manejan un término un poco muy feo, ¿no? Que es el término de inutilidad para el servicio de las armas. Entonces básicamente esa es la razón por la cual ya no sigo trabajando en el ejército mexicano, por simplemente no estar capacitado para seguir en las Fuerzas Armadas. Inutilidad para el servicio de las armas, básicamente por la depresión o neurosis severa en la cual me encontraba, ¿no? Pero como les digo, yo esperaría en ese momento que me pudiera apoyar el servicio médico militar, por el cual tiene la institución armada, medicina, psicólogos especialistas, pero no el trabajo tan demandante para este lado de Sonora, el calor, falta de servicios básicos, no sé, no había instalaciones en ese entonces, pero básicamente fue eso, inutilidad para el servicio de las armas, por depresión o neurosis severa. ¿Cuál es su sentir respecto a la situación que vivió? Sí, claro,
¿Cuál es el sentimiento? Pues Exacto. el sentimiento pues es de tristeza, de encontrados profundos, ¿no? Pero sobre todo este enojo, pero por la falta de atención que siento que por mi condición de indígena, no me hayan querido atender para mantenerme al servicio de la patria como todos mis compañeros, como actualmente muchos de ellos que siguen trabajando en el Instituto Armado. En su momento, por supuesto que no entiende uno algunas cosas, ¿no? Pues la falta de conocimiento, como comentaba, por falta de experiencia, por falta de apoyo, pero básicamente era, o ahora lo veo así, pues en realidad fue discriminación. Y me gustaba comentar algo que comentó y quisiera yo redundar. ¿Cómo es posible que de más de 10,000 participantes para el Heroico Colegio Militar que fuimos a presentar exámenes, de los cuales nada más quedamos menos del 10%, y que nos evaluaron en 4 exámenes? El primer examen pues fue el médico, en todos los sentidos, radiografías, sangre, revisión física por varios especialistas, y quien no pasara ese examen de esa primera etapa, que era el examen médico, pues no podía seguir participando en los demás exámenes. Afortunadamente yo sí los pasé, tan así que tuve oportunidad de presentar el examen de capacidad física, y pues ahí ya son ejercicios pues de carrera, de nadar, de ejercicios, ¿no? Abdominales, etcétera. Y lo pasamos, y fui al tercer examen, que fue el de capacidad, el cultural o de conocimiento, y quien no pasara esa prueba pues no tenía derecho a el cuarto y último examen, que fue precisamente el psicológico. El cuarto y último examen fue psicológico. En todo caso, ahí tendrían que haberme detectado, si es que, como decían ellos, si yo venía mal de mi casa, de mi familia de origen, ¿cómo es posible que no se dieron cuenta o no me detectaron? Tan es así que, como les comentaba en su momento, eso fue causa de mi condición indígena, o producto de una carga de trabajo tan intensa como todos o muchos compañeros hemos padecido, ¿no? Del trabajo, de la vida militar tan fuerte, ¿no? Como lo es. Es todo. Muchas gracias. De este testimonio identificamos las siguientes violaciones a varios derechos humanos conculcados, por ejemplo, al trabajo, a la salud, a la seguridad social, a la igualdad y no discriminación, a la diversidad cultural, al debido proceso, que se transversaliza con la diversidad cultural e identidad indígena, e indirectamente denota el racismo estructural hacia individuos y personas en situación de vulnerabilidad y exclusión histórica, clasificadas desde la perspectiva de los derechos humanos en categorías sospechosas. Como principal acción a realizar es agotar el juicio de amparo ante los tribunales de nuestro país, esperando obtener una solución favorable. Paralelamente, acudir a los órganos no jurisdiccionales para lograr la declaratoria de víctima e inscripción al programa de la Comisión Nacional de Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos, es decir, acudir ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en búsqueda de la recomendación oficial para su atención y reparación integral del daño por parte del Estado mexicano a través de la SEDENA, que otorgue medidas de indemnización consistentes en A. El daño físico o mental. B. La pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales. C. Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante. D. Los perjuicios morales. E. Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales.
Medidas de restitución consistentes en una reincorporación con el grado que actualmente ostentan sus compañeros de generación, fundando en la expectativa de vida y profesional de la víctima. Medidas de rehabilitación, que ha de incluir la atención médica y psicológica, así como servicios jurídicos y sociales. Medidas de satisfacción, ha de incluir, cuando sea pertinente y procedente, la totalidad o parte de las medidas siguientes. A. Medidas eficaces para conseguir que no continúen las violaciones. B. La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones según el deseo explícito de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad. C. Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella. D. Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades. E. La inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas en la enseñanza de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como en el material didáctico a todos los niveles. Las garantías de no repetición que han de incluir, según proceda, la totalidad o parte de las medidas siguientes, que también contribuirán a la prevención. A. El ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles sobre las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Inciso B. La garantía de que todos los procedimientos civiles y militares se ajustan a las normas internacionales, a las garantías procesales, la equidad y la imparcialidad. Inciso C. El fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial. Inciso D. La protección de los profesionales del derecho, la salud y la asistencia sanitaria, la información y otros sectores conexos, así como de los defensores de los derechos humanos. Inciso E. La educación de modo prioritario y permanente de todos los sectores de la sociedad respecto de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, la capacitación en materia de pluralismo jurídico, diversidad cultural, implicaciones de la identidad étnica a todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad Pública. Inciso F. La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en particular las normas internacionales por los funcionarios públicos, inclusive para el personal de las fuerzas de seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios de información, el personal de servicios médicos, psicológicos, sociales y de las Fuerzas Armadas en general, además de empresas comerciales. Inciso H. La revisión y reforma de leyes que contribuyan a erradicar las violaciones manifiestas de las normas del derecho internacional que protegen a la diversidad cultural e identidad étnica y que también constituyen violaciones a derechos humanos. Por otro lado, de no obtenerse una respuesta favorable por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y órganos jurisdiccionales del Estado mexicano, el caso es susceptible de ser presentado en vía de queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y eventualmente conocerse por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y así
garantizar el acceso a la justicia de este militar de identidad indígena zapoteca. Es importante mencionar que un mecanismo de litigio estratégico es incorporar diversos elementos, tales como protestas sociales, ruedas de prensa, etc., hasta lograr visibilizar la violación, que genere conciencia social sobre las diferentes implicaciones de la militarización al interior de las Fuerzas Armadas. Como hemos visto, el litigio estratégico tiene esta finalidad de proteger derechos, de restituirlos, de generar un cambio en la normatividad, en la conciencia social, en la ética profesional, en el derecho y en todos los sectores, dependiendo el tema específico. En este caso, propiamente se busca proteger las implicaciones de la diversidad cultural al ser una persona de identidad indígena a la que se le violaron sus derechos. Podemos identificar también que de ser necesario y de llegar ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, también resultaría susceptible solicitarle a esa comisión algunas medidas cautelares que permitan no prolongar las violaciones mientras dura el proceso. Pues la idea es proteger, restituir y generar un cambio tanto en la sociedad, pero en especial en la forma de impartirse justicia y de atenderse casos similares, sobre todo donde la salud de las personas se ve en juego, en riesgo, y principalmente la seguridad social a la que los trabajadores tienen derecho por los riesgos de trabajo. Si bien este caso tiene que ver con un caso individual, quizás indirectamente también afecta a la colectividad indígena, en este caso al grupo o al pueblo indígena al que él pertenece. Indirectamente esos deseos de superación también inciden en otros jóvenes de la misma etnia, y una obstaculización al desarrollo profesional también incide colectivamente, no solo a la familia, sino a la propia comunidad de origen de esta persona. Y por qué no, en una segunda dimensión, pues también atenta contra la autonomía y libre determinación de los pueblos, quizás en una vertiente de aspiraciones profesionales, en un escenario también al que ellos tienen derecho a participar, porque finalmente pueblos indígenas y no indígenas formamos una sola nación. Bueno, como hemos visto, el hablar de litigio estratégico no es cualquier tema. Hay que estudiar muy bien los casos, hay que siempre velar por la protección de los derechos humanos de cualquier víctima que tengamos en nuestro caso. Y bien, compañeros, pues esto sería todo por nuestra parte. No sé si se quieran despedir, compañeros, de este podcast, y esperemos que haya algunos otros más. Gracias, compañeros, estamos para servirle. Hasta luego. Muchas gracias, esperamos que este podcast haya sido ilustrativo, ejemplificativo, también con un caso concreto que hemos abordado. Agradecemos la escucha. Libres, dignos y humanos, somos Rosario Castellanos.